Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Edición en la que vamos a conversar con nuestro amigo el diputado Carlos Emilio López. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos Emilio. Buen mediodía, Néstor. Y buenas tardes. Buenos días. Sí, a la hora que nos sintonicen. A la hora que nos sintonicen, especialmente aquellos que están en YouTube, que aprovechan el momento libre para podernos ver. En cualquier momento. Sí. Carlos Emilio, aunque es otro el tema que nos convoca, quiero aprovechar tu presencia para hablar un poco de el nuevo instrumento con el que cuenta Nicaragua, la familia, la adolescencia, la niñez, para la protección de sus derechos tutelares, entiendo que son los derechos tutelares, con la ratificación de un convenio que decíamos que tiene un nombre muy largo, difícil de recordarlo. Vamos a hablar del convenio para no enredarnos mucho. ¿Qué significa este convenio? Es decir, se ratificó ya en la Asamblea Nacional este martes, ya quedó aprobado. Y ya Nicaragua es parte efectiva de la suscripción o efectiva de este convenio que suscribió ya hace unos años. ¿Cómo no? Sí. Vamos a decir el nombre del convenio. Se llama Convenio Relativo a la Competencia a la Ley Aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños. Es el nombre de este convenio que fue aprobado en la Conferencia de La Haya en 1996 y que entró en vigencia a nivel internacional en el año 2008. Este convenio es parte, como decía anteriormente, de la Conferencia de La Haya. A nivel internacional hay varios sistemas de protección de los derechos humanos que está conformado por comunidades de naciones. 3 son los más importantes. El de la OEA, que está integrado por 35 estados que pertenecen a América del Norte, América Central y América del Sur. Hay 34 estados activos y un estado no activo. Y la América insular, además, ¿verdad? El Caribe. El Caribe, sí. Las Antillas menores, las Antillas mayores. Y tenés Naciones Unidas, en donde hay 192 estados que forman parte de los distintos continentes. Y luego está la Conferencia de La Haya. Que no es la Corte. No. Es una cosa distinta a la Corte. No, la Corte es el máximo órgano de justicia de las Naciones Unidas. Sí. Las resoluciones de la Corte, por tanto, son de obligatorio cumplimiento. A propósito, Estados Unidos no cumplió la resolución de la Corte Suprema de Justicia de La Haya de indemnizar a Nicaragua por miles de millones de dólares por los daños causados en la guerra en los años 80. Y esos eran los contabilizados a la fecha. A ese momento. Sí. Pero bien, la Conferencia de La Haya es un conjunto de naciones. Están todos los miembros de la Unión Europea, son parte de la Conferencia de La Haya, y luego hay algunos países de las Américas, algunos países de África, algunos países de Asia y algunos países de Oceanía. Esa comunidad han venido aprobando un conjunto de normas internacionales, sobre todo en materia de protección de la niñez, la adolescencia y la familia. Tratados internacionales sobre adopción, sobre cobro de alimentos en el exterior y ¿verdad? Relativo a la protección y la responsabilidad parental de los niños. ¿Por qué este convenio? Este convenio surge por los fenómenos y los procesos de globalización. Hoy en día las familias migran, hay todo un proceso de movilidad de las familias por distintas razones. En algunos países las familias se movilizan para ir a buscar trabajo en condiciones de legalidad. Otros se movilizan por turismo, otros sencillamente porque quieren cambiar de residencia, otros se movilizan por razones de explosión social, de violencia estructural, de conflicto, de violencia comunitaria,
como lo es ahorita el fenómeno del Triángulo del Norte, en donde hay miles de migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala hacia Estados Unidos. Es decir, hay distintas motivaciones por las cuales las familias migran. Pero independientemente de cuál sea la motivación, las familias se fracturan, las familias se desarticulan, se desmiembran. Entonces resulta que a veces el niño se queda con la mamá y el papá migra, o a veces se queda con el papá y la mamá migra, o a veces los dos migran y se quedan con los abuelos. Entonces eso genera una serie de situaciones muy particulares, porque a veces con las migraciones se rompe la relación. Es decir, a veces el hombre se va con la motivación de trabajar, mandar una remesa, pero resulta que al estar en el otro país ya hace otra familia y él quiere mantener vínculo con su hijo o su hija que quedó en el país de origen, pero la mamá dice, no, vos no vas a tener comunicación con él, ¿ya? Entonces ahí se genera un problema. O a veces la mamá, la disposición de que tenga una comunicación, pero el papá no asume la responsabilidad y no manda un monto económico para cubrir las necesidades del hijo o la hija que dejó. Entonces, que esto último es lo que ocurre más que lo primero. Mayoritariamente, sí. Mayoritariamente. Entonces, todas esas situaciones viene a regularlas este convenio. Este convenio establece un conjunto de medidas de colaboración y cooperación entre las autoridades centrales, le llama el convenio, que son las entidades gubernamentales encargadas de los temas de niñez, adolescencia y familia en cada institución. O sea, crea una sinergia interinstitucional para que de órgano de gobierno a órgano de gobierno se pongan de acuerdo. Por ejemplo, si el conflicto es de visitas periódicas de uno de los miembros, ya sea el padre o la madre con el hijo, pueda visitar al hijo o la hija en el país donde reside el niño o la niña. Si el conflicto es de que el niño migró solo, ese es otro fenómeno. Sí. La niñez migrante no acompañada, que también se da principalmente en el Triángulo del Norte. Por ejemplo, habían casi 70,000 niños que habían migrado no acompañados, es decir, sin ningún miembro de la familia, de El Salvador, de Honduras y de Guatemala hacia México o hacia Estados Unidos. Sí. Entonces, el órgano de gobierno respectivo identifica dónde se encuentra el niño, identifica qué medida es la que hay que aplicar, si la medida es una repatriación para que el niño regrese a su país de origen, si la medida es colocación en un hogar temporal o en un centro de protección, o si lo que el gobierno tiene que hacer es ubicar dónde se encuentra el niño para que éste pueda regresar, o como te decía anteriormente, o si la medida que hay que tomar es que el hombre pueda cumplir con sus deberes alimentarios. Sí. Cualquiera de esas situaciones, el convenio busca cómo resolverlo. Es decir, este convenio entonces es para atender el fenómeno de la globalización y de la dispersión de las relaciones familiares, para que independientemente de cuál sea la situación de la familia, la conformación de la familia, el niño siempre pueda recibir un cuidado, una protección, una atención de parte del Estado. Este convenio entonces contribuye a la globalización de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, y el Estado de Nicaragua cumple, ya al haberlo aprobado y en la Asamblea Nacional cumplimos con la segunda etapa. Un convenio, para que entre en vigencia, tiene que pasar por 3 etapas. La primera etapa es que el gobierno o el Poder Ejecutivo la firma, eso ya la había hecho nuestro gobierno. La segunda etapa... ¿Cuándo la firmó en Nicaragua? ¿En el mismo 96? No, el gobierno de Nicaragua la firmó recientemente. ¿Ya? El gobierno de Nicaragua la firmó recientemente. Una vez que la firmó, se envía a la Asamblea Nacional para su aprobación. La hemos aprobado el día de ayer en la Asamblea Nacional, y luego la tercera etapa es hacer el depósito. Luego el gobierno, con la ratificación de la Asamblea Nacional, hace el depósito en La Haya.
¿Y qué cosa es el depósito? El depósito es decir, ya hemos cumplido con las dos etapas anteriores de parte del Ejecutivo y la ratificación de parte del Poder Legislativo. Ahora nosotros nos comprometemos a implementar este convenio, nos adherimos al mismo, nos convertimos en Estado parte y delegamos a X institución para que se convierta en el órgano, la autoridad central, el órgano que va a aplicar este convenio. Por experiencias anteriores, el gobierno ha delegado al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez para dar seguimiento a todos estos temas. Que de todos modos donde se están resolviendo los casos a nivel local. Así es, y esa es una de las razones por las que el Estado de Nicaragua se comprometió con este convenio, porque tenemos un Código de la Niñez y la Adolescencia, tenemos un Código de Familia, tenemos disposiciones constitucionales y otras leyes en nuestro sistema jurídico que protegen los derechos de la niñez y la familia a lo interno. Entonces ahora, con este convenio, vamos a proteger los derechos de la niñez y la familia de niños que se encuentren fuera del país, pero que son nicaragüenses. Entonces es dar una extensión, una prolongación a la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, ya sea dentro del país o en el país donde se encuentran. O niños que se encuentran en Nicaragua y los padres están fuera. También. El padre o la madre o los dos están fuera. También puede ser lo contrario, ¿verdad? Pero como Nicaragua es más un país expulsor que un país receptor, entonces el convenio va a proteger más a la niñez nicaragüense que se encuentra en otros países o a la niñez nicaragüense que está acá, pero que sus padres están en otros países y que sus padres no asumen su responsabilidad, por eso se llama su responsabilidad parental, es decir, su responsabilidad de cuidado, de crianza, de protección, de manutención de los niños y de las niñas. Ahora, esto, decir, independientemente de la nacionalidad de los padres pueden ser afectos por esta ley. Independientemente. Es decir, no sé, vos te casaste con una ucraniana, por decir alguna cosa, ¿no? Y la ucraniana se llevó al hijo de ambos a Ucrania. Eso es otro elemento, de los fenómenos de globalización. Entonces, ese niño que es nicaragüense por ser hijo tuyo, está protegido en Ucrania, si Ucrania es parte de la convención. Así es, este convenio protege a los niños y niñas independientemente de la nacionalidad. El único requisito que el mismo convenio señala es que el estado en donde se encuentre sea estado contratante, es decir, sea un estado que se ha adherido, que ha suscrito y ratificado la convención. Esa es la única condición. Entonces, si el estado emisor y el estado receptor, ambos son contratantes, o el país de origen o el país en donde hubo la movilidad y ahora reside el niño o sus padres, entonces si hay la ratificación de parte de los dos estados, entonces ahí se pueden establecer los convenios de colaboración, cooperación y ambos estados se comprometen a cumplir. Aquí lo importante es la nacionalidad del niño, ¿no? Lo importante es proteger los derechos del niño, independientemente de su nacionalidad. No, digo, es decir, a ver, porque Nicaragua va a pelear por un niño nicaragüense. Así es. No sé si me explico en ese sentido. Es decir, porque de repente va y tiene padres que no son nicaragüenses, pero nació en Nicaragua y adquirió derechos como ciudadano nicaragüense ese niño, ¿no? Adquirió la nacionalidad nicaragüense en su nacimiento en Nicaragua. Y el padre está por un lado, la madre está por otro lado, a lo mejor el niño no está está con uno de los dos, pero ninguno está en Nicaragua, ¿verdad? Pero resulta que uno de los dos le pide a Nicaragua intervenir justamente para la visita, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, lo importante es que, independientemente de la nacionalidad de los padres, que estén en países que sean miembros del convenio. Así es. ¿Verdad? No importa la nacionalidad de los padres. No importa. La Constitución Política de la República de Nicaragua señala que el Estado es responsable de proteger los derechos humanos de los connacionales, ya sea que se encuentren en el territorio nacional o en otro país. Entonces, la ratificación de este convenio viene a posibilitar la aplicabilidad de ese precepto constitucional de proteger los derechos humanos de los nicaragüenses en donde sea, en el territorio donde estén en Nicaragua o estén en otro país. Y en este caso, los niños y las niñas
son connacionales, es decir, se reconocen los derechos de ciudadanía, los derechos de nicaragüanidad de los niños. Ese concepto de ciudadanía solamente para las personas adultas ya quedó superado, ¿no? Con las leyes que te mencioné anteriormente, Código de la Niñez, Código de Familia, entre otras leyes. Claro, los niños tienen primero derecho a un nombre, tienen derecho a una nacionalidad, tienen derecho al padre y a la madre, ¿no? Así es. Sí, a la familia. Ok, aquí está protegido, bueno, dijimos el tema de alimentación, el tema de cuidado, el tema de la visita, digamos, del niño a los padres o de los padres al niño. Así es. Los temas de comunicación. Los temas de comunicación entre los padres y el hijo. Así es, las responsabilidades alimentarias, las responsabilidades de cuidado, de crianza, de protección de los padres, o proteger la integridad de los niños, ¿verdad? Si un niño nicaragüense fue abandonado por sus padres en otro país y quedó solo el niño, entonces el Estado de Nicaragua establece las coordinaciones con la autoridad central del gobierno de ese país donde se encuentra el niño para que se le ubique, se le dé protección y luego se desarrolla un proceso de repatriación, y en ese proceso de repatriación se resguarde la integridad de los niños. También aspectos referidos a hechos de violencia, que los niños puedan ser víctimas en otros países. Entonces el Estado de Nicaragua establece coordinación con el gobierno en donde se encuentren, que estén siendo vulnerados, comercializados, victimizados, para que se tome inmediatamente una medida de protección, se le ubique en un hogar sustituto o en un albergue o en un centro de protección para luego ser retornado al país. Y volver a la familia. Así es. El entorno familiar más cercano que tenga, ¿no? Así es. Bien, los derechos de adopción a través de este convenio se garantizan. Niños nicaragüenses que hayan migrado, estén en otro país, hayan quedado en una situación de total desamparo, y que familiares en otras familias que no son sus familias de origen, no son sus familias consanguíneas, quieren adoptar al niño, pues establecer los mecanismos de cooperación para que se dé un proceso de adopción real, ¿verdad? Y que el niño no sea comercializado, vendido, traficado, sino verificar que realmente sea un proceso de adopción, ya sea que se dé aquí por personas de otras nacionalidades o de un niño nicaragüense que está en otro país y personas de otras nacionalidades quieran adoptarlo. En ese otro país. Así es. Bueno, bárbaro. Ok, ya por lo menos tenemos más claro el panorama con este convenio, con la adhesión de Nicaragua. Entonces solamente falta notificar que han cumplido los requisitos y que ya Nicaragua ahora es parte plena de este convenio. Así es, son decenas de miles de niños nicaragüenses que van a ser protegidos con la ratificación de este convenio, o porque se encuentran fuera de Nicaragua o porque uno de sus padres o ambos padres están fuera de Nicaragua, pero que los padres, aunque estén fuera de Nicaragua, tienen la responsabilidad. Entonces, por un lado, este convenio protege los derechos de la niñez y la adolescencia de los niños y niñas que viven en el territorio nacional o en otros lugares, pero también este convenio busca los mecanismos para que los padres asuman su responsabilidad, ya sea dentro del territorio nacional o sean padres o madres nicaragüenses que estén fuera. Es decir, es crear por eso se llama, uno de los temas que aparece ahí es la responsabilidad parental, es decir, es la responsabilidad de padres y madres de brindar alimentación, protección, cuidado, abrigo, atención, comunicación, cariño hacia sus hijos, aunque estén en otros países. Lamentablemente, muchas veces, cuando los padres migran, se olvidan de sus hijos. En todos los sentidos, en todos los aspectos. Ya no les llaman por teléfono, y ahora que hay tantas facilidades tecnológicas, ¿no?, para comunicarse por WhatsApp, por Skype o por cualquier otro medio, pueden hacer diarias y gratis las comunicaciones. Entonces, garantizar los derechos de comunicación, pero también de visita, y sobre todo, como te decía anteriormente, todo lo que tiene que ver con la protección en todos los ámbitos, la educación de los hijos, aunque los padres estén fuera. Es decir, eso no los desvincula de una responsabilidad. Y también la parte afectiva, es decir, en todos los sentidos. Sí.
Bueno, ¿cuántos países son miembros de Mira, de este club? a la fecha hay aproximadamente como unos 32 países más o menos. Ujú. Es decir, no son... Porque dijimos los europeos. No, eso es, digamos, como conferencia de la Haya, Ok. ¿verdad? Ujú. Pero como convenio propiamente, como en particular, son como 32 países que son estados partes. Que son los que ya ratificaron, ya cumplieron con todos los requisitos. Son como 32 países. Dentro de esos 32 va la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea se toma va como uno solo. Como uno solo, los 27 cuentan como uno. Exactamente. Entonces, si sumáramos, serían... Sí, alrededor de 60. Exactamente. Ok. Bueno, hacemos una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve y conversamos con Carlos Emilio López. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Carlos Emilio López, diputado en la Asamblea Nacional. Más que diputado, es un asunto de trabajo y dedicación el tema que nos convoca hoy, porque este ha sido tu trabajo, ha sido tu dedicación de todos estos años, el tema de cultura de paz. Es decir, vos lo has llevado desde el punto de vista de los derechos de la niñez y la adolescencia, pero al final de cuentas te toca trabajar con las familias y trabajar con la familia y trabajar con todo el mundo, pues, en el tema de cultura de paz. ¿Cómo definirías cultura de paz, Carlos? Mira, hay una relación entre cultura de paz y derechos humanos. Es una relación indisoluble. No se puede hablar de derechos humanos si no se habla de cultura de paz, y a la inversa. La cultura de paz crea las condiciones para una vigencia plena, una vigencia real y efectiva de los derechos humanos. La cultura de paz es un conjunto de prácticas, de valores, de estilos de vida, de concepciones, de formas de ser y de existir, de formas de relacionarse, de formas de sentir, de formas de vivir. Es decir, la cultura lo es todo. La cultura tiene que ver con la cosmovisión, con las formas de producción, las formas de organización de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de cultura de paz, es que todo esté enfocado hacia la paz. Es decir, que cuando hablemos, cuando nos comuniquemos, cuando vivamos en familia, cuando produzcamos, cuando estemos en nuestros centros laborales, cuando hagamos deporte, en nuestras prácticas religiosas, en el modelo económico, es decir, todo lo que se haga en el país, todo lo que hagamos como personas, como familias o como comunidades, esté vinculado a la paz. Eso es cultura de paz. Cultura de paz es promover una forma de relacionarnos en donde exista armonía, convivencia pacífica, tolerancia, respeto a la diversidad, y que lo hagamos desde todos los ámbitos de la sociedad. Una economía para la paz, es decir, un modelo productivo, económico, en donde podamos generar riqueza, en donde podamos generar ingresos, en donde podamos socializar esos ingresos en un ambiente de paz, sin que hayan robos, sin que hayan asaltos, secuestros, sin que se cause daños a la propiedad, ya sea individual, colectiva, comunitaria, familiar, estatal, pública, privada. Respetar la infraestructura del país, eso es una economía para la paz. Generar riqueza en un ambiente de tranquilidad. Un deporte para la paz, que la gente vaya a los estadios, a los parques, a los centros recreativos, cada quien haciéndole barra a su equipo, y que desde el deporte fomentemos la cooperación, desde el deporte fomentemos el respeto. No importa que la barra contraria esté a pocos centímetros, o una persona contraria a mi equipo, al equipo que yo estoy siguiendo, esté ahí, y que ella le pueda gritar a su equipo y yo le pueda gritar a mi equipo, pero no nos ofendemos. Cada quien sigue a su equipo y cada quien anima y estimula a su equipo y le da seguimiento, pero ni nos ofendemos ni física, ni nos agredimos verbalmente, ni psicológicamente, sino que nos respetamos. Pero también promover la cultura de paz desde los deportistas, es decir, el deporte como una forma de colaboración, de cooperación, de sentido colectivo, no de la competencia aplastante de ganar
de ganarle al oponente para aplastarlo y anularlo. Entonces, desde el deporte se puede fomentar una cultura de paz y se puede fomentar una cultura de paz desde la cultura, es decir, desde el arte, la escultura, la pintura, el teatro, la danza, el títere, el mimo, todas las expresiones culturales desde ahí. La literatura, la poesía, la narrativa, la prosa, todas las expresiones culturales, fomentar la paz, fomentar el respeto a las particularidades de cada quien y a las particularidades de las colectividades. Y podemos fomentar la cultura de paz desde la educación, una educación para la paz, en donde se fomente relaciones de respeto entre docentes y estudiantes, en donde los docentes enseñan sin ofender, sin agredir, sin fajear, sin reglear, sin castigar a los estudiantes. No se consideran los iluminados, no se consideran los sabios que están en un pedestal y los estudiantes allá abajo, ¿verdad? Como meros recipientes que les van a depositar información, no, sino que ven a los estudiantes como seres humanos, seres pedagógicos, en una relación democrática en donde el maestro enseña, como decía Paulo Freire, a hacer del sistema educativo una comunidad educativa, en donde todos son educadores y en donde todos son educando. El educador en algún momento se convierte en educando y aprende, y el educando se convierte en educador porque transmite también sus enseñanzas, sus experiencias al maestro. Entonces eso crea un clima de democracia, un clima de respeto. Nadie agrede a nadie dentro del sistema educativo, ni el docente agrede a los estudiantes, ni los estudiantes agreden al docente, no lo irrespetan, no causan, igual así como te mencioné, no causar daño a la infraestructura económica y social del país, tampoco a causar daño que los estudiantes no destruyan los pupitres, las pizarras, los techos, los baños, no pinten los baños, no pongan vulgaridades en los baños, no ofendan a sus compañeros de clase. No le causen daño. No le causen daño, no se den pleitos entre los estudiantes, no hayan abusos sexuales entre estudiantes. Hemos visto algunas situaciones, por ejemplo, donde se han filmado en actos sexuales y eso lo han distribuido en las redes sociales. Eso daña de por vida la integridad personal de los que aparecen en esa imagen. Entonces, podemos poner una gran cantidad de ejemplos negativos y positivos en cada uno de los espacios que te estoy mencionando. Negativos, por ejemplo, en la escuela, que es lo último que estamos mencionando, negativos en el sentido de agresión, irrespeto, lesiones, etc. Y positivos en el sentido de fomentar la convivencia armónica dentro de las escuelas, fomentar la paz y la armonía escolar. Y una educación para la paz, porque ese contenido de paz sea un eje transversal en todo el sistema educativo, primaria, secundaria, educación técnica y educación universitaria, tenga contenido de educación para la paz. Te voy mencionando entonces la escuela, te voy mencionando la comunidad. La comunidad es un espacio importante para fomentar cultura de paz. Los conflictos vecinales, que un vecino vino y me tiró basura, de que te pasaste de la propiedad, pues sembraste un árbol y ese árbol que sembraste ahí, lo hiciste en mi propiedad, ya no te pertenece a vos, sin embargo, sembraste un árbol. Hay muchos conflictos vecinales, entonces que todos los conflictos vecinales no se resuelvan por el desencuentro, por la oposición o hechos de violencia, sino que los conflictos vecinales se resuelvan por el diálogo, la negociación, los puntos intermedios, los equilibrios, la lógica de ganar, que no hayan vencedores y vencidos, sino que lleguemos a acuerdos en donde todos nos sintamos satisfechos y podamos vivir en armonía. Todo esto que te estoy diciendo está incluido en la propuesta que ha presentado el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, una propuesta de una política de cultura de paz para fomentar la armonía social en todos los ámbitos, en la familia, en la escuela, en la comunidad, en los centros de trabajo, en los medios de comunicación, es decir, en todos los espacios de socialización, fomentar una cultura de convivencia armónica,
comenzando por la familia. La política señala que la familia es el núcleo fundamental y los destinatarios más importantes de la promoción de una cultura de paz. Eso significa que a lo interno de la familia todos nos respetemos, que los padres respeten a sus hijos, que los hijos e hijas respeten a sus padres y madres, que los abuelos respeten a sus nietos, que los nietos respeten a sus abuelos. Y qué bonito, antes que entráramos a la entrevista, mirar esa relación de ternura entre tu papá, don Manuel, y su nieto. Manuel, me llenó de ternura el corazón ver cómo se abrazan, se besan. Entonces, esta política, eso es lo que quiere promover. Relaciones de amor, de ternura, de respeto, de protección mutua a lo interno de las familias, en donde todos asumimos responsabilidades, padres, madres, tíos, hermanos, todos asumimos una responsabilidad y la familia se convierte en un espacio de protección mutua, de cuidados mutuos, de auxilios mutuos, de respeto a los derechos humanos. O sea, que la familia sea el primer lugar en donde se fomentan derechos humanos y deberes humanos. Fíjate que ese es un punto importante porque muchas veces en la familia tomamos funciones que no nos corresponden. Hijos que creen ser los padres, madres, padres que no tienen la función de padres, hermanos que no tienen exactamente la función de hermanos, tíos, abuelos, en fin, si dibujamos un cuadro de repente y pones la función, te encontrás con que tenemos desajustadas las funciones de repente. Y es decir, el hijo es hijo, no le toca cuidar a su padre. Es decir, no le toca velar por el cuidado de su padre, digo en el sentido parental, ¿no? El padre es el que cuida al hijo, protege al hijo, le procura la educación, le procura el alimento, no es al revés el asunto. Y eso está ocurriendo mucho. Vos ves niños en los semáforos que están pidiendo para llevar la comida a la casa, están tomando la función de los padres y no les corresponde a ellos. Es decir, me parece que parte de este tema es primero organizar cada uno en su función, cada uno en su lugar, creo yo, porque mientras estemos desorganizados estamos haciendo mal las cosas. Néstor, yo creo que es buen punto esto que estás planteando, que cada miembro de la familia asuma el rol que le corresponde. No puede ser que niños y niñas estén trabajando y estén capturando, recopilando ingresos para poder sostener la familia. Eso no es rol de los niños, eso es rol de los padres. A los niños, la etapa de la niñez es para estudiar, para jugar, para crecer, para adquirir herramientas, para pasar a la adolescencia y luego seguir adquiriendo herramientas, seguirse formando en la vida para posteriormente ir paulatinamente asumiendo responsabilidades. Los abuelos no pueden asumir la responsabilidad de los padres. Muchas veces los papás le delegamos a los abuelos que asuman la responsabilidad y eso es toda se desligan los padres. O sea, los abuelos no pueden sustituir el rol de los padres. Los padres tienen que asumir sus responsabilidades de cuidado, crianza, protección, cariño hacia sus hijos. El rol de los abuelos es de transmitir sus experiencias. Y de mimar. De transmitir sus experiencias, de narrar sus historias, de mantener viva los sentimientos y las tradiciones de la familia y de la sociedad. Sí. No podemos exigirles a los abuelos más del rol que tienen. Creo, Néstor, que el tema que estás planteando es muy interesante porque la política apunta hacia eso, al fortalecimiento del núcleo familiar y desde la familia fomentar una cultura de paz, pero que va irradiando, o sea, la familia como epicentro, pero que se extiende hacia la escuela, hacia la comunidad, hacia los centros de trabajo, hacia el municipio, hacia el territorio, hacia el departamento, hacia la región, en el caso de la costa Caribe, hasta llegar al país, de tal manera que el objetivo macro de la política, el documento señala que es
promover el respeto al Estado social y democrático de derecho, en función del bien común y del respeto pleno a los derechos individuales y colectivos de los nicaragüenses, respetando valores como la libertad, la igualdad, la justicia, la libertad, la equidad. Todos esos valores. ¿Y la diversidad? La diversidad. La diversidad. Ese es un tema central en la política. Recurrentemente, página a página, el documento va diciendo el respeto a la diversidad, la unidad en la diversidad, el reconocimiento a que tenemos particularidades, diversidades políticas, religiosas, ideológicas. Es que el hecho somos dos individuos ya nos hace diversos, así que es decir, ya por ahí, pues, es decir, vos sos Carlos Emilio, yo soy Néstor, es decir, somos dos personas distintas, somos distintos, cada uno tiene, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo, ¿no? Y lo importante es respetar ese mundo del otro, ¿ah? Y que el otro respete también mi mundo. Eso es lo más, me parece a mí, pues, es decir, y ahí va todo lo que se te ocurra pensar en diversidad. Sí. Tamaño, color, sexo, religión, pensamiento, en fin, pues, todo lo que se te ocurra. A mí me gusta la poesía, a vos te gusta la novela, y eso debe crear un conflicto, en principio. En algo tan sencillo como eso. Vamos a hacer una pausa. Hablaste de esta política nacional, hablamos sobre esto, pero hablamos de paz también. Porque hemos hablado de la cultura de paz, hablemos también de paz. ¿Qué es la paz? Regresamos en breve en esta conversación en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante en Nicaragua en Extra Plus. Antes de ponernos y meternos más al tema de la política que ha formulado el gobierno de Nicaragua, la paz. Hemos hablado de la cultura de paz, pero la paz no es solo la ausencia de guerra, no es solamente la ausencia de un encontronazo violento. Es decir, la paz es mucho más que eso. Vos mencionabas, por ejemplo, en el tema la cultura de paz en las relaciones económicas, por ejemplo, que en teoría es una relación justa, en donde vos trabajás y recibís justo comercio justo, precios justos, intercambios económicos justos. Todo eso es economía para la paz, economía de paz. Entonces, la paz no es solamente la ausencia de hecho violento, pues me parece. La paz es un concepto amplio, es un concepto omniabarcante. La paz es un derecho humano. La paz es un bien social, espiritual. La paz es una construcción social. La paz, como decía Gandhi, es el camino, es el único camino, pero la paz también es la meta. La paz es una metodología, es una estrategia. La paz es un medio y un fin. La paz es un conjunto de sentimientos, un conjunto de conceptos, pero sobre todas las cosas es un conjunto de prácticas. La paz como derecho humano está reconocida hoy en día en los tratados internacionales de derechos humanos y también está reconocida en las legislaciones de los países, en los ordenamientos jurídicos. En Nicaragua, la paz como derecho humano está reconocida en la Constitución Política de la República y está reconocida en una gran cantidad de leyes secundarias. La paz, desde la doctrina de los derechos humanos, está considerada como un derecho de tercera generación. Los derechos humanos, la doctrina los clasifica en derechos humanos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, los derechos humanos de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos humanos de tercera generación se les llama derechos colectivos, derechos de los pueblos o derechos de solidaridad. De esa rama o gama de derechos está el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho a la autodeterminación y el derecho a la independencia que tienen los pueblos. Se conocen como derechos de tercera generación no por importancia, no porque tengan un tercer lugar en importancia, sino eso es por fines pedagógicos. Se les llama de tercera generación porque son los derechos
últimamente reconocidos en los sistemas jurídicos, aunque ahora ya se está hablando también de derechos de coacción, que tiene que ver con los aspectos de globalización, de las comunicaciones, de la ciencia, de la tecnología, y como muchas veces en medio de todo eso hay derechos humanos que tienen que ser protegidos, como el derecho a la privacidad, como el derecho a la no manipulación genética, etc. Pero bien, regresando a nuestro tema, la paz es un derecho humano colectivo. Hay derechos en donde el titular del derecho es una persona, es un individuo, como por ejemplo el derecho al voto. Por eso es que los derechos políticos están ubicados como derechos individuales. El derecho al voto es la persona ejerciendo su derecho a elegir y su derecho a ser electo. Y también que se respeten los resultados electorales y que se respeten los periodos electorales de las autoridades que fueron electas. Todo eso tiene que ver con derechos políticos, derechos individuales. La paz es un derecho en donde el titular del derecho es la colectividad. Es el yo colectivo, es el sujeto, el protagonista colectivo, el pueblo, la comunidad, la familia. Es decir, las estructuras sociales se convierten en la sujeta del derecho. Entonces, la paz como derecho humano. Te decía que la paz tiene que ver con un concepto de totalidad. Nosotros decimos paz y se nos viene inmediatamente a la mente armonía, tranquilidad, sosiego. Así asociamos a nuestra estructura mental, individual y colectiva la palabra paz. Pero, y pensás en un paisaje bonito. Paisaje, tranquilidad. Sí. Pero si nos vamos etimológicamente a la palabra paz en distintos idiomas y culturas, nos damos cuenta que tiene un significado multitemático, multidimensional. Por ejemplo, en el pueblo hebreo, a mí me gusta mucho cómo en las raíces hebreas está la palabra paz, es shalom. Shalom es lo que se ha traducido al español como paz, pero shalom, la traducción es bienestar, es prosperidad, es desarrollo, es abundante producción, es salud, es estabilidad. Shalom es el mejor deseo, es decir, cuando yo te digo shalom, te estoy expresando mis mejores deseos para vos. Sí. Te deseo plenitud, te deseo vida, te deseo restauración, pero no solamente es un deseo, sino que tiene que ver con todas esas concepciones que te estoy diciendo. Entonces, el shalom, que no solamente es un saludo, no solamente es el saludo hebreo, sino tiene que ver con un sistema de vida, un sistema relacional. El shalom tenía que ver con el kibbutz, la forma de vida comunitaria. El shalom tenía que ver con el jubileo, es decir, perdonar, liberar a tus trabajadores, a tus siervos, a tus esclavos, cuando existía el sistema esclavista, dejarlos libres. ¿Ya? El shalom tenía que ver con el descanso de la tierra, el jubileo de la tierra. Entonces el shalom es un concepto muy integral, que al traducirse al español es paz. Cuando Jesús dice, Jesús es hebreo, cuando Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, o cuando Él dice, bienaventurados los que luchan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ahí el concepto es shalom. Y cuando Él entraba a donde estaban los discípulos, el saludo era shalom. Entonces, esa concepción de paz, sinónimo a desarrollo, sinónimo a salud, sinónimo a prosperidad, sinónimo a bonanza, a crecimiento, pero un crecimiento colectivo, es decir, crecemos en familia, crecemos en comunidad, crecemos como nación, prosperamos como nación. No es la prosperidad individual egoísta, sino que es la prosperidad colectiva. La producción crece, las ganancias crecen y socializamos esas ganancias. Entonces, paz es todo eso, ¿ya? Etimológicamente, paz viene de pax, es un vocablo latino, pax. Si tradujéramos pax al español, no sería la traducción de lo que nosotros nos imaginamos, porque pax significaba pactar. Pax significaba acordar, significaba negociar, significaba conjuntar, mezclar,
particular. Es decir, tienes, o sea, te hablé de la cultura hebrea, pero ahora... Por eso yo te decía, sí. Paz no es solamente la ausencia del conflicto de violencia, ¿no? Es decir, es bastante más. Es mucho más. Sí. Es mucho más. Sí. Es mucho más. Paz, cuando yo te decía pacto, acuerdo, ¿ya? Es que decidimos vivir en un modelo de acuerdos, en un modelo familiar de acuerdos. Eso es paz. Vivimos en familia, vivimos en relaciones familiares de pacto, de acuerdo, de convivencia, en donde, como te decía anteriormente, todos nos respetamos, ¿ya? El pacto familiar, eso es paz. La estabilidad de la familia. No destruimos a la familia, no erosionamos, no lesionamos ni a la familia en su sentido colectivo, ni a los miembros de la familia. Por eso la política es reiterativa en decir que el centro de la misma es la familia. Entonces, paz como una construcción social. La paz no es algo que nace de la nada, no, la paz se construye. Y como hemos vivido por muchos siglos en una cultura antipaz, en una cultura de violencia, en una cultura de guerra, en una cultura de antagonismo, en una cultura de negación del otro, hemos vivido, desde que vinieron los españoles, hemos vivido en esa cultura. Nosotros somos el resultado de esa cultura, nosotros somos mestizos y el mestizaje no es producto de una relación de paz, fue producto de una relación de violencia. Sí. Vinieron los españoles y tomaron por la fuerza a nuestras tatarabuelas. Nagrandanas, Niquiranas, Chorotegas, Subtiabas, Navajoas, Nagrandanas, Misquitas. En el caso del Caribe fueron los ingleses. ¿Ya? En el caso del Caribe... Aunque empezaron los españoles, pues, más tarde los ingleses. Más tarde los ingleses, pero ingleses y españoles e ingleses en el caso de Nicaragua y en otros países, pues, otras naciones europeas. Pero bien, ese mestizaje es producto de un hecho de violencia y de ahí para acá las relaciones han sido relaciones de violencia en lo económico, en lo político. Había mucha violencia política aquí desde 1821 hasta 1979. En todo ese periodo solamente podían participar en las elecciones por ley liberales y conservadores. Sí. Nadie más podía participar políticamente. O sea, no había, en Nicaragua no existió nunca en siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX y una gran parte del siglo XX no existió el pluripartidismo. Eso es violencia política, que solamente timbucos y calandracas, legitimistas y democráticos, conservadores y liberales podían participar, únicamente ellos dos, dentro del sistema político. Y cuando el Parlamento era bicameral en Nicaragua, en la Cámara Baja y la Cámara Alta solamente habían conservadores y liberales. Sí. Por mencionarte algunos aspectos. Entonces, hemos vivido en violencia política, económica, sexual. Entonces, esta política apunta a desaprender. Por eso yo te decía, la paz es una construcción social. Entonces, tenemos que desaprender esa cultura de violencia de siglos y aprender una nueva forma de sentir, de pensar, de vivir y de relacionarnos. Eso es paz. Es que todo esto que has mencionado en esta última parte tiene que ver con una cultura de dominación al final de cuentas. Es decir, el deseo de dominar, de ser yo el que tengo el poder en todos los ámbitos que puedas imaginarte. Pues, es decir, desde el ámbito familiar hasta el ámbito político, ¿no? Soy yo el que mando, soy yo el que tengo el poder. Con esto tiene que ver, y esa es una violencia que efectivamente es heredada. La tenemos heredada y ya no es genética, pues, porque la verdad es que no es un asunto genético, sino que lo hemos aprendido o mal aprendido en el camino. ¿Cómo construimos o cómo deconstruimos eso para construir el camino a la paz? Regresamos en breve en esta conversación con Carlos Emilio López. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus con Carlos Emilio López. Conversamos
Ciertamente el tema de la cultura de paz, la primera responsabilidad recae sobre el gobierno, porque el gobierno es el que nos tutela a todos los ciudadanos. En cualquier país del mundo es el gobierno el principal responsable. Sin embargo, esta construcción no es por un decreto, no es una ley, es decir, esto es una actitud personal. La política nacional de cultura de paz y no violencia, somos responsables todos. Todos tenemos una cuota de responsabilidad. El Estado como garante y protector de los derechos humanos, la familia como núcleo de la sociedad como la expresión colectiva de los seres humanos que debe de proteger a la familia, que es su corazón. Y todos los estamentos sociales, todas las estructuras sociales, todos los actores sociales asumimos una cuota en la construcción y en la implementación de esta política de cultura de paz. La Constitución Política de la República le da al gobierno la facultad de aprobar políticas económicas, sociales, políticas públicas en su conjunto. Es por eso que nuestro gobierno ha aprobado una política de salud, una política de educación, una política de seguridad alimentaria y nutricional, una política de seguridad ciudadana, entre otras políticas. Entonces, esta es una política colectiva, una política pública, una política de Estado que la construye el gobierno con la participación y el protagonismo de las familias, las comunidades. Se ha consultado con miles de personas esta política en todo el territorio nacional, en el Pacífico Centro-Norte, en el Caribe Norte y Sur también se ha consultado la política, se han retomado insumos y se han agregado a los contenidos de la política, de tal manera que han habido una cantidad de versiones de la política y en los próximos días ya se estará oficializando y aprobando. La compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, ha estado anunciando todo este proceso de consulta y desde la presidencia se ha rectorado tanto la elaboración, la construcción, los procesos de consenso de los contenidos de esta política. Y luego, una vez concluida, el presidente y la vicepresidenta oficializarán esta política, la van a conocer y se convertirá ya en una política de Estado en donde todos estamos llamados, motivados a participar. No es por la fuerza la institucionalización de una cultura de paz, porque el nombre y el contenido es de una política de promoción de una cultura de paz. Sí, es decir, a ver, la política de salud no evita que uno se enferme, sí. Lo que garantiza atención a la persona que se enferma, sí. Mencionando este caso. Pero por eso yo te decía, es decir, la principal función en la promoción de la cultura de paz sí. Le corresponde al gobierno, que es el que tutela los derechos de los ciudadanos, ¿no? Sin embargo, es a los ciudadanos a los que nos corresponde apropiarnos de esta construcción. Así es. Néstor, me gusta mucho el ejemplo que pusiste de salud, porque tenemos una política de salud preventiva en Nicaragua para evitar las enfermedades epidémicas, las enfermedades inmunoprevenibles. Hay una serie de programas y de comunicación, hay mucha comunicación, o sea, hay una política de salud preventiva, pero que no significa que se impone la salud preventiva por la fuerza, sino que lo que hace el gobierno es promover estilos de vida saludables, patios limpios, escuelas limpias, prácticas de higiene personal, etc. Entonces, igual ocurre con esta política de cultura de paz, es la promoción, o sea, el eje central es educación, sensibilización, concientización, aprendizajes de una cultura de paz. ¿Dónde? En las familias. ¿Por medio de quién? Por medio de las consejerías de las comunidades educativas, por medio de las consejerías familiares y comunitarias que desarrolla el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, es decir, todas las instancias, instituciones, redes sociales, institucionales que existen se ponen a disposición de esta política para transmitirla,
para apropiarnos de ella, para que vayamos transformando, autotransformando y promoviendo la transformación en las vidas individuales. El individuo, el ser humano, es el primer estadio, el primer nivel de cambio. Tenemos que tener paz y armonía en nuestro interior. Si tenemos paz y armonía en nuestro interior, podemos trabajar por la paz y la armonía en la familia, para trabajar por la paz y la armonía en la comunidad, en el municipio, en el departamento, en el país. El sistema educativo. Esta política es una política de promoción de valores. La tolerancia, la dignidad, la igualdad, el respeto a la diversidad, el cariño, la protección, el rescate de las costumbres y las tradiciones nicaragüenses, la promoción de la identidad nacional. Todos esos valores se promueven. ¿Por medio de quién? Por medio de las escuelas de valores que tiene el Ministerio de la Familia, pero también por medio del sistema educativo, por medio de la educación preescolar, primaria, secundaria, educación técnica y educación universitaria. Todos los subsistemas educativos en un solo sistema van a trabajar para promover esta cultura de paz. Los medios de comunicación son esenciales en la promoción, y lo dice el documento. Los medios de comunicación son uno de los actores priorizados en la promoción de esta cultura de paz, porque las imágenes, los textos, los colores, la forma de editar una entrevista, una noticia, la forma de narrarla, cómo se presenta un hecho noticioso, si sacás de contexto una palabra, si omitís lo que está antes o lo que está después y no ponés la narrativa del hecho noticioso, todo eso o contribuye a la violencia o contribuye a la paz. Los medios de comunicación tienen el poder para formar conciencia o deformar conciencia, para formar estilos de vida saludables o para promover estilos de vida irresponsables. Los medios de comunicación tienen el poder para crear caos, destrucción, anomia social, para crear desarticulación social, o los medios de comunicación tienen el poder para fomentar la integración social, el diálogo, el entendimiento, la paz social, la resolución de los conflictos nacionales, sociales, familiares, por la vía del diálogo. Ok, me robo un minutito porque ya estamos en tiempo. ¿Esto se va a convertir en una ley? No podemos asegurarlo. En la Asamblea Nacional estamos a la expectativa. La vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, ha anunciado que una vez que concluya esta etapa, primero tenemos que terminar la construcción y aprobación de la política. Ella nos ha anunciado que va a enviar el gobierno una propuesta de la política transformada en ley. Si esa iniciativa llegase a la Asamblea Nacional, por supuesto, en la Asamblea Nacional la vamos a aprobar. Sí, tiene que seguir el curso de ley, pues. Sí. Sería una iniciativa que va a contribuir con el desarrollo, con la estabilidad, con la seguridad, con la prosperidad colectiva de todos los nicaragüenses. Ok, quiero agradecerte, Carlos Emilio, que hayas estado con nosotros. Todo lo mejor para vos. Gracias. Carlos Emilio. Shalom, paz. Sí. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía también en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido también para ustedes de provecho. Gracias.